Muchas gracias por su presencia. También le agradecemos a la Red Antimafia Nacional que nos ha invitado a la filial de Rosario, y tengo un agradecimiento especial también a todos los compañeros de la Red Antimafia Rosario, Viviana, Martín, a Carlos, a Walter, a Ariel, por supuesto, bueno, toda la gente que está, no me quiero olvidar de ninguno, que de alguna u otra forma hacen que esto sea posible, que podamos funcionar en Rosario. El tema es transparencia, pero en realidad el enfoque mío es versa más sobre la transparencia judicial, que digamos que es la que más en boga en estos momentos está. Ustedes saben muy bien que ahí la sociedad civil, que la están viendo ahí en el PowerPoint, tiene una crítica, digamos, constante sobre la transparencia judicial. La pregunta es, ¿cómo lograr que el Poder Judicial sea un poder estatal cristalino? Digamos que eso es lo que todavía, por supuesto, no hemos podido resolver, o por lo menos, sin buscar un estado de perfección, que tenga un alto nivel de aceptación, que tenga un alto nivel de confianza y respeto por parte de la población civil. En definitiva, ¿cómo logramos que la justicia se acerque a la gente? Digamos, ese es el tema a resolver. En líneas generales, la última encuesta que se hizo, diciembre del 2015, marcaba que más del 70% de los argentinos no confían en la justicia. Es una encuesta que le hizo la consultora Isonomía, y además miren esto, solo un 1% entiende al Poder Judicial como un sistema que hace cumplir las leyes. O sea que si hay algo que está desprestigiado en la República Argentina sobre el poder político, sobre el poder legislativo, sobre las elecciones, es el Poder Judicial. No hay un poder que esté tan pero tan desprestigiado, según lo marcan las encuestas, como el Poder Judicial. Tiro otro dato, el 73% le tenía poca o nada confianza. Y en definitiva, todos decían, o la mayoría, una porción considerable de los encuestados consideró que la justicia es una corporación, atención con esta palabra, que es una corporación al servicio de otros intereses. Algunos pensaban que era un trámite burocrático y un gasto innecesario del Estado. Llegan hasta pensar que el Estado no tiene sentido gastar en el Poder Judicial porque falla cualquier cosa. Así que, en definitiva, si hay crisis, estamos, digamos, en uno de los peores momentos del Poder Judicial. En base a esta encuesta, obviamente, lo que se le estaba achacando era, primero, ahí lo ven, el corporativismo judicial, la llamada familia judicial. ¿Por qué se le llama familia al Poder Judicial? Porque los jueces solo actúan en defensa propia. Los jueces en líneas generales son muy corporativos, psicológicamente se vuelven muy corporativos, tienen un gran ingreso familiar a los cargos. Acá el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, por supuesto nosotros somos santafesinos, es muy común ver que está el padre, que está el hijo, que está el sobrino, que está el hermano. Es impresionante la cantidad de familiares que tienen. A nosotros se nos hace muy fácil porque caminando a los tribunales nos damos cuenta enseguida, por eso se le llama familia. Y también, evidentemente, todo ese ingreso familiares se da, en líneas generales, en concursos públicos que no han sido claros, siempre le encuentran la vuelta para ingresar al Poder Judicial. Y otra cosa tremenda, que están exentos del pago del impuesto a las ganancias. Ese también es algo que la gente no termina nunca de digerir. Después vamos a ver. Vamos a plantear soluciones a este tema del corporativismo judicial, o sea, cómo podríamos terminar con la familia judicial. Qué suerte que hoy no hay ningún juez, ¿no? Todos estuvieron ayer, por eso estuvo muy bien ubicado el panel mío, digamos. Se fueron todos, gracias a Dios. Bueno, primero necesitamos la ley llamada democratización de la justicia. En el año 2013 se mandaron 6 leyes. Desgraciadamente había leyes buenas con algunas no tan buenas, y de ahí se hizo prácticamente una contienda política. Pero una de esas leyes de la democratización de la justicia, llamada de democratización de la justicia, hizo muy cristalino el acceso a los cargos designados en la justicia. Hoy se puede decir a nivel nacional, no a nivel provincial, tengo que siempre separar la justicia de Santa Fe con la justicia federal, se puede decir que los concursos están bien publicitados. Yo incluso en noviembre del 2015 estuve y participé de un concurso de elección de fiscales federales, y realmente son cristalinos. Las personas que toman los exámenes vienen de otros fueros. Acá había gente de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia, para evitar que te tome examen un tipo conocido, sobre todo en ciudades chicas como Rosario o Bariloche o Santa Fe. Así que en ese aspecto creo que la justicia federal algo avanzó. Hay un proyecto que desgraciadamente ahí se lo
se lo bajó, que era anterior a ese paquete de leyes, que lo impulsaba Julián Álvarez, que para mí era un excelente proyecto, pero acá muchas veces la gente mezclaron, sobre todo los medios de comunicación, mezclaron propuestas que venían del kirchnerismo y las atacaban por el mero hecho que venían del kirchnerismo, sin siquiera estudiar lo necesaria que eran. Julián Álvarez tenía un proyecto que lo había presentado como un personaje que para nosotros santafesinos es muy poco querido realmente, pero yo tengo que apartarme de lo poco querido que es incluso para mí y decir que el proyecto era bueno, que a los jueces cada 4 años había que sentarlo y tomarle el examen de nuevo. Ese proyecto se presentó y desgraciadamente, porque acá siempre se confunde quién manda el proyecto con que el proyecto sea bueno o malo, se lo bajó. Y es imposible pensar, esto le va a los jueces federales y le va a los jueces provinciales, es imposible pensar que los jueces desde el momento que asuman nunca más nadie le tome un examen. Es increíble, ese derecho creo que no lo tiene nadie en ningún lugar del mundo, y desgraciadamente ese proyecto se lo bajó por el mero hecho que había sido enviado con el kirchnerismo, cuando en realidad escondía una realidad. Los jueces deben por lo menos cada 4 años ser sentados y se les tomaba un examen, y si evidentemente ese examen sobre varios temas, ¿no? Algunos de ellos cuestiones de derecho, otros cuestiones de realidad, no lo aprobaban, se le enviaba directamente al Consejo de la Magistratura para que el Consejo de la Magistratura estudiara si era posible la remoción. Desgraciadamente ese proyecto fue tremenda la campaña que hizo la Corporación Judicial para darle de baja, bajo la excusa que lo mandaba el kirchnerismo. Entonces, como lo mandaba el kirchnerismo, todo estaba podrido, pero lamentablemente yo creo que los jueces hay que someterlo al examen. Esto se cayó y hoy nadie rinde cuentas de a nadie. También es un privilegio intolerable que los magistrados no pagan impuestos a las ganancias. Yo ayer veía que hubo un desfile de jueces muy importantes, que evidentemente saben muchos, evidentemente están con causas muy mediáticas, pero hay un tema de ejemplaridad en todo esto. O sea, la persecución judicial, sobre todo cuando se habla de lavado de dinero, lavado de activos o de enriquecimiento ilícito, tiene que ser siempre conducida por gente que evidentemente tenga muy bien las cuentas. Digamos, en línea general, el Poder Judicial, en el año 96, Cavallo, que le quería cobrar a todo el mundo, impuestos a todo el mundo, larga la ley, que era la ley 24.631, por lo cual los jueces, todos los magistrados tenían que pagar impuestos a las ganancias. Año 96. Enseguida, un ilustre prócer, que los medios lo constituyeron en prócer, que es el miembro de la Corte Suprema de Justicia, hoy renunciado Fay, enseguida dictan una acordada que es un caso increíble del derecho, porque todas las resoluciones se tienen que dictar cuando realmente hay una controversia. Y en ese momento la Corte se reunió sin que nadie hubiera planteado nada y largó una acordada, que es la 2096, diciéndole que esa ley que había largado Cavallo para cobrarle a todos los impuestos era inconstitucional. De vuelvo, por supuesto, nadie está a favor de la figura de Cavallo, pero el contenido de la ley, más allá de que venía de una persona que evidentemente la presión impositiva la quería extender a todos los ámbitos, era bueno. Los jueces automáticamente se quedaron afuera de eso y fueron todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y en este caso, uno que perduró hasta nuestros días, que prácticamente casi se le hace una estatua de prócer, fue Fay. Así que yo, en líneas generales, también no sé si le estoy destruyendo algunos ídolos que ustedes piensan, pero en líneas generales pienso sobre Fay, que con semejante acordada mal podía ser para nosotros un ejemplo de magistrado. Así que esa ley está vigente, pero por la acordada no se aplica a los jueces. Y dicho sea de paso, los fiscales a los 2 años, todos los fiscales nacionales dijeron: queremos acogernos al beneficio de esa acordada, y también se le dio. Por lo tanto, no solamente comprende a todos los magistrados, sino a los fiscales también. O sea que tienen sueldos muy importantes, la mayoría de ellos ganan más de 100.000 pesos y ninguno de ellos está alcanzado por ganancias. Entonces, ahí viene un tema de ejemplaridad. ¿Cómo persigo yo un delito cuando no tengo, digamos, el áurea de cristalinidad? ¿Quiénes de ustedes aceptarían algún consejo del Papa Francisco si el Papa Francisco no tuviera la ejemplaridad que tiene? Entonces, ese choque, aunque los fiscales y los jueces y los miembros de la Corte lo quieren disimular, siempre existe. Porque también los políticos son muy vivos. Cuando un juez o un fiscal lo persigue un político, con muchas razones dice: ¿por qué no vas a pagar impuestos a las ganancias antes de perseguirme a mí? Antes de buscar mis bienes, pagar impuestos a las ganancias, entonces puede venir. Pero bueno, esa es la situación en la que estamos. No hay impuestos a las ganancias, y para lograr, digamos, bajar este tema al corporativismo judicial, habría que hacer
raudamente que los jueces dieran de baja esta acordada 2096 y empezaran a pagar el impuesto a la ganancia. Otro tema era la politización judicial que marcaba la encuesta, que era la injerencia de operadores políticos y mediáticos. Perfecto, ahí tenemos, sí, le dije varias veces a Ariel que en vez de Rizzi era Rizzo, pero bueno, me lo dejó con Rizzi. Bueno, pero era el doctor Rizzo y Angelici. Bueno, la politización judicial, por supuesto, tenemos otro tipo de solución, que ya es una solución política. Tiene que haber un consenso total entre el Poder Judicial, entre el Poder Ejecutivo y el Poder Político, de no enviarse continuamente operadores. Eso es una manía que la tienen todos, la tuvieron todos de la famosa servilleta de Corach, y más que más si es un operador de Boca, Lucas. Todavía, menos que menos recibirlo. Claro. Pero bueno, eso es una manía judicial y del Ejecutivo lo tuvieron todos. Puede ser la famosa servilleta de Corach, en donde evidentemente eso ya es más fácil de solucionar. Si el Poder Ejecutivo decide no enviar ningún operador oculto de esos que obviamente trabajan bajo las sombras, esta práctica de politización judicial se terminaría. Bueno, otra cosa que la encuesta le marcaba con vehemencia, y no solamente la encuesta, ya esto es bíblico, y la hermana me va a poder corregir, pero hasta hay una parábola de Jesús que da como ejemplo una mujer que continuamente le reclama justicia a un juez y que dice que el juez no tenía ganas de hacer justicia, pero la mujer está tan insistente que el juez al final va y le hace justicia. O sea que la mora judicial es bíblica. Y después vi también, viendo en el Antiguo Testamento, que varias veces se refiere también al mal accionar de los jueces en esa época, del Deuteronomio, en fin. Pero la mora judicial ya ha llegado a niveles insoportables en la República Argentina, insoportables. Piensen ustedes que el promedio de una causa judicial de corrupción tiene 14 años. ¿A quién le interesa si a Lázaro Báez, que lo anunciaron ahora, lo condenan dentro de 14 años? Nadie se va a acordar. Y es el promedio, porque hay causas muy importantes, como por ejemplo fue la de armas, la venta de armas, que dura más todavía, tiene más antigüedad. Así que la mora judicial es tremenda. Los fallos llegan cuando ya nadie le interesa o la opinión mediática está con las miras puestas en otro lugar. Así que evidentemente esto, si no, tendría las siguientes soluciones. Primero, actualización constante de los códigos procesales se está haciendo para cortar los términos del proceso. Maximización de los recursos de los juzgados. Yo no sé por qué todavía en la provincia de Santa Fe se trabaja hasta las 12:30 del mediodía. Los empleados dicen que no, que ellos se quedan hasta la 1. Pero igual, a mí me parece que ningún trabajo, ningún trabajo judicial de las 7:30, el que llega a las 7:30, porque nosotros cuando entramos, ahí iría la otra plata, la Poder Judicial está durmiendo el juez. ¿Poder Judicial Argentino? He recurrido a caricaturas. Eso evidentemente tendría solución, pero bueno, el sindicato del Poder Judicial, bueno, gracias a Dios que tampoco está Piumato acá, pero creo que ellos están absolutamente en contra de que el Poder Judicial trabaje a la tarde, lo cual es inaceptable. Tendrían que, para mí, no menos de 8 o 9 horas, porque si estamos en una crisis de seguridad, la crisis de seguridad evidentemente también involucra al Poder Judicial, y cuando hay crisis, como en todos los países del mundo, se necesita más horas de trabajo. Y tienen sueldos muy respetables, pero bueno, los sindicatos de los empleados judiciales se niegan a eso. Cuando yo le pregunto a los jueces, hablo mucho a los jueces, ellos dicen que se quedan trabajando después del horario. Así que esto igual es muy difícil de lograrlo, porque hay una oposición del Poder Judicial, pero podría ser una solución extender el horario hasta por lo menos las 15 horas o a las 16 horas, digamos. Pero bueno, todo choca con muchas trabas. Auditorías permanentes de la performance y nivel de trabajo, la cantidad de sentencias dictadas en un determinado lapso. Hay que hacer auditorías permanentes de las sentencias. Son muy disímiles los niveles de sentencias que sacan los juzgados. Por ejemplo, acá en Santa Fe, en 2 juzgados laborales que están de pared por medio, uno saca 100 sentencias por año y a lo mejor el otro saca 50. Cuando se le pregunta a los jueces, ellos se defienden, dicen que las sentencias no son como hacer mermelada. Yo coincido en eso. No podemos hablar de una producción industrial de sentencias, pero no puede ser que un determinado juzgado tenga 100 sentencias y el otro tiene 50. Por lo menos tiene que haber explicaciones lógicas por qué eso sucede.
Yo tengo unas encuestas ahora del Poder Judicial santafesino que les va a llamar a ustedes mucho la atención, es más, lo va a dejar helado. El tema de la transparencia judicial, yo creo que se lo evita mucho. Hay veces que, bueno, yo siempre digo que el Red Antimafia Rosario, para mí, en líneas generales, el sentido primordial que tiene es tratar de ver si el Poder Judicial santafesino corrige todos los desvíos y mañas que tiene. Porque si bien es cierto que hay otro tipo de problemáticas, yo ayer escuchaba el tema de violencia de género, todas terminan en que el Poder Judicial funciona muy mal, porque si no, no estarían. O sea, si el Poder Judicial funcionara bien, ¿cuántas organizaciones delictivas no se animarían porque dicen, che, mirá que investigan bien esto? O si lo hacemos, la vamos a hacer bien porque estos tipos en un año, 2 años te agarran. Pero bueno. Digitalización de los procesos judiciales para cortar los plazos de presentación. En definitiva, todas estas soluciones pueden ser parciales. Y diría que de alguna otra forma se han hecho avances, incluso los presupuestos son millonarios, el presupuesto que tiene el Poder Judicial de santafesino es millonario. También tengo entendido que el Consejo de la Magistratura a nivel nacional también tiene un presupuesto millonario. Pero ¿por qué, si se invierte todo ese dinero, la percepción de la gente sigue sin cambiar? ¿Por qué con todas esas supuestas reformas que se han hecho, nada ha cambiado y todos ustedes siguen pensando, o por lo menos lo marcan las encuestas, que los poderes judiciales, tanto nacional como los provinciales, no funcionan? Yo lo estudié, y esto ya es una conclusión mía, pero entiendo que todos han sido medidas de maquillaje, pero no se ha tomado la única medida que podría terminar con todo esto, que es la contundencia en la remoción de los magistrados. No hay contundencia en la remoción de los magistrados. Los jueces son muy vivos, conocen la parte de la ley, cosa que la sociedad civil no la conoce, y saben muy bien que si se traban los procesos de remoción de los magistrados, todo el mundo se va a sentir un poco más tranquilo, digamos. En definitiva, acá hay 2 sistemas para remover magistrados. Uno que lo está en este momento Lucas mostrándolo, que es el Consejo de la Magistratura. Esto es para el nivel federal. Está compuesto en estos momentos por 13 funcionarios que vienen del Poder Judicial, que vienen del Poder Político, que vienen de la Cámara Legislativa y de la Cámara de Senadores, y uno que es un facultativo, digamos, claro, perfecto, 2 que vienen del Colegio de Abogados, y también uno que es, digamos, elegido por las universidades. En líneas generales, yo veo que el Consejo de la Magistratura tiene mucha mora, porque fíjense que en el día de ayer, me encontré que en el día de ayer se debatía la denuncia que había hecho Garrido en el año 2014 contra Ollarvide, cuando Ollarvide levantó el famoso allanamiento por que lo llamó alguien ligado a Zanini o a Lucio. O sea que fíjense, Garrido y Cano meten la denuncia en el 2014 y se trata en el día de ayer. Ya Ollarvide no está más, renunció, más que le aceptó la mano. O sea, yo me di cuenta que más allá de que evidentemente el Consejo de Magistratura tiene que ser un órgano moderno, hay mucha mora. Con respecto al tema provincial, estamos bastante sonados, bastante bravo viene el tema, porque nosotros tenemos la ley 7050. La ley 7050 es una ley muy vieja que hoy en día en la provincia de Santa Fe es imposible hacer renunciar a un juez. Es imposible. ¿Por qué es imposible? Porque la ley 7050 contempla un artículo que dice que si el denunciante es malicioso, que eso lo van a decir, si el denunciante de un juez por mal desempeño es malicioso, se le va a aplicar una multa que puede llegar a 1.200.000 pesos. Son 1.000 unidades. Imagínense cómo estamos en Santa Fe. Pero eso, bueno, es tristísimo, o sea, es una cosa increíble. Y después, en el caso Fraticelli, si me lo podés avanzar 2. Sí, no, eso era lo que les mostraba antes, que fíjense, el 28 del 4, o sea, el día de ayer cuando estábamos nosotros, el Consejo de la Magistratura, si te fijas en el último punto, un poquitito más adelante, cliqué de nuevo, otro más por favor, otro más, ahí, fíjense, punto 26, tratamiento del expediente 2514 cartulado por Garrido Manuel. O sea, mientras nosotros estábamos acá, recién estaban tratando una denuncia del 2014, que ya no le interesa más a nadie porque Ollarvide se fue así que, sí, dame por favor nota si ya vamos cerrando. Bueno, esto es el diagnóstico, buen informe del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, que está en la página. Casi me muero cuando lo abro, me fui a la corte incluso a hablar. Tiene toda la información hasta el 2013, lo cual es viejísima, y ahí me encontré con algo terrible, para darles unos datos de lo que era el Poder Judicial santafesino. En el año 2013
entraron 475.256 causas. ¿Ustedes saben cuántas resolvieron? ¿Cuántas sentencias hubo? 41.647. Partiendo de la base, o sea, todo este remanente que no se falla, se viene amontonando de años, por lo tanto el sistema judicial santafesino colapsó. Yo no sé si es por eso que la Corte de Justicia de la provincia ya en 2013 no publicó más datos, porque evidentemente este mero dato me muestra un colapso total. ¿Qué hicimos en la red antimafia Rosario? Algo de lo cual nos sentimos orgullosísimos y le agradecemos mucho porque la firma la hizo Gustavo Vera. Denunciamos a una jueza que era absolutamente inoperante y corrupta. Ahí Lucas, si me avanzás un poquitito más, esos son los cuadros que le decía. Acá en el caso de Narco Medina, bueno, una jueza estaba en Cariló, se llamaba María Luisa Pérez Vara, estaba en Cariló mientras mataron a este narco que era muy famoso y no quería asumir y dijo que estaba enferma. Nosotros nos reunimos un día de enero, hacía mucho calor, yo realmente me tenía que ir de vacaciones y no sabíamos qué hacemos con semejante bestialidad. Me acuerdo que estábamos Martín y Viviana y decidimos meter una denuncia penal que después la firmaron todos y gracias a Dios y la Virgen fue procesada, en este momento está en sentencia. Esta mujer mintió, también va a ser procesado el médico que le extendió un falso certificado médico diciendo que estaba enferma la jueza, una auténtica caradura, y estaba en Cariló, se hicieron el cruce de llamada, estaba paseando en Cariló, así que eso evidentemente para nosotros es una gran satisfacción. Hicimos otras cosas, pero bueno, a veces el tiempo no nos permite explicarlo. Y lo último, yo quiero hacer un homenaje sobre todo a las víctimas. Cuando yo me recibí de abogado me sentía muy mal a veces cuando perdía un juicio, pero después con el tiempo y trabajando en la red antimafia me di cuenta que hay alguien que se tiene que sentir mal, que son la cantidad de víctimas que hay en Santa Fe y ni hablar de las que hay a nivel nacional, que realmente no tienen justicia en sus casos o tienen una mala administración de justicia. Y pensé en pasar este video de YouTube que es un fragmento de la ópera de Verdi, Va Pensiero, que trata de los desterrados, de los judíos que fueron desterrados por Nabucodonosor, que evidentemente sentían una gran frustración por no ver a su patria, que después fue utilizado mucho en Italia también cuando querían independizarse del Imperio Austríaco, y yo creo que también puede ser usado por las víctimas que tienen un destierro, en el sentido de que viviendo en su propia patria tienen un destierro judicial. Así que le iba a pedir por favor que lo pasaran y vieran también la expresión de la gente, y creo que con eso terminaré mi conferencia, pero quisiera que vieran esto, si es posible.